Buen día. La base para el tema en cuestión se enfoca en un fragmento de la expresión dada por un líder político, quien en su discurso dijo: las personas homosexuales son personas que necesitan rehabilitación psicológica y terapias de reconversión para curarlos del homosexualismo. Encarnan el demonio y los peores males de la sociedad colombiana, pues pervierten el orden natural de la humanidad. Ante esta situación, al tratar los derechos fundamentales que están presentes aquí, eh, llegamos a las siguientes dos conclusiones. Primera, son hechos comprobados en la presente causa que la líder política señaló directamente al sector LGTBI al afirmar que encarnan al demonio y los peores males de la sociedad colombiana, descalificando su buen nombre y la honra. Desde ese punto de vista, desde la sentencia 489 de la Corte Suprema de Justicia, el buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia como la reputación o el concepto que de una persona tienen las demás y que se configura como derecho vulnerado cuando producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informales o falsas o tendenciosas. Adicionalmente, la honra es un derecho fundamental de todas las personas que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto demanda la protección del Estado a partir de esa consideración de la dignidad de la persona humana. En segunda medida, en el caso que se estudia partiendo de una lectura del discurso en cuestión, se encuentra que su contenido se refiere a manifestaciones de descrédito a título del derecho fundamental de la libre expresión, generado contra personas del grupo de personas LGTBI al afirmar que son los peores males de la sociedad colombiana. Tomando como referente la sentencia 391 del 2007, en el desarrollo del derecho fundamental de la libertad de expresión se enfatiza en la variación del alcance de los deberes y responsabilidades de quien se expresa, dependiendo del tipo de discurso que se exprese, sin perjuicio de la aplicación directa de los derechos fundamentales de terceros, como el buen nombre y la intimidad. Adicional a esto, la sentencia número 4888 del 30 de enero del 2019 realizó una aproximación a la definición del discurso de odio, la cual dice así: debe entenderse como el uso de una o más formas de expresión específicas, como la promoción o instigación al odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el descrédito, difusión de estereotipos negativos o estigmatización con respecto a dicha persona o grupos de personas y la justificación basada en características personales o estados que incluyen sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Además de esto, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, pero está prohibido por ley toda apología del odio nacional, racial, religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u orientación sexual. Ante esta situación, hemos definido el problema jurídico así: cómo opera la libertad de expresión y sus limitaciones en personas que son públicamente conocidas o de notoriedad pública, denominados personajes públicos, y que, derivado de dicha notoriedad, tienen injerencia e influencia en la comunidad. A continuación, vamos a dar dos argumentos o algunos argumentos en contra de la líder política que están a favor. La libertad de expresión stricto sensu, discursos protegidos. Expone la protección al discurso político, el debate sobre asuntos de interés público. Protección de la expresión tanto del lenguaje convencional como la manifestada a través de conducta simbólica o expresiva. Reciben protección constitucional. Asimismo, se tiene protección constitucional tanto al contenido de la expresión como su forma en su proceso de transmisión y difusión. Existe también protección tanto del contenido de la expresión como su tono, como las que son inusuales, alternativas o diversas. Dentro de estas incluye expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a la creencia y posturas mayoritarias. Ahora hablamos sobre argumentos que están en contra de la líder política por su expresión en el discurso. La expresión, obligaciones de cualquier rama del poder público. La libertad de expresión impone obligaciones así: la del respeto, la de garantía y protección, las de promoción y la provisión de condiciones jurídicas materiales para su goce efectivo, sobre la base de la no discriminación. Discursos prohibidos o expresamente excluidos dentro de la libertad de expresión, capaces de incitar o provocar por sí mismas lesiones graves a la dignidad humana y a la igualdad.
En lo que concierne a la apología o discurso de odio, este concepto con frecuencia se refiere a expresiones a favor o a la incitación a hacer daño, particularmente a la discriminación, hostilidad o violencia, con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo social demográfico. Puede incluir dentro de estos discursos que incitan, amenazas o motivan a cometer actos de violencia. Ante esta situación, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que está prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra o toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Adicional a esto, ahora a continuación vamos a hablar sobre los test de constitucionalidad utilizados para el caso presente. Hablamos primero, en primera instancia, de razonabilidad para el examen de la legislación restrictiva de los derechos fundamentales, sobre todo en lo atinente al libre desarrollo de la personalidad y la igualdad. De un lado, se utiliza el test de razonabilidad para mirar la constitucionalidad de legislación que restringe los derechos fundamentales en los casos relacionados con la garantía de la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y teniendo en cuenta también el balanceo para medir el peso específico de los dos derechos constitucionales en conflicto y determinar cuál de ellos predomina en esta situación. Ahora, posterior a esto, pasamos a determinar o encauzar el principio de armonización concreta, la cual impide que se busque la efectividad de un derecho mediante el sacrificio o restricción del otro. El principio de armonización concreta implica la mutua delimitación de los bienes contrapuestos, mediante la concordancia práctica de las respectivas normas constitucionales, de modo que se asegure su máxima efectividad en el control de los derechos fundamentales. Ahora bien, seguimos con la ponderación concreta para realizar el balanceo de esos derechos fundamentales que están en conflicto. En el caso de la colisión entre dos derechos fundamentales o en el caso de que se encuentren incluidos dos derechos fundamentales, le corresponde al juez llevar a cabo la respectiva ponderación. Mediante este se busca un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos enfrentados, la consagración positiva del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Ahora, este test de igualdad, o pasamos nuevamente al test de igualdad, para la revisión de la legislación y actos públicos privados que se distinguen entre personas, para controlar las violaciones del derecho y de la igualdad. Se trata de una forma específica que quizás es más detallada que el test de razonabilidad de la legislación. Una vez determinada la existencia fáctica del tratamiento de desigualdad y la materia sobre el cual recae, se hace el análisis de criterio de diferenciación que se desarrolla en 3 etapas así. La primera, la existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido. Luego pasamos al test de proporcionalidad. Este concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos parciales: la adecuación, de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin, esto es, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de los medios. En el caso concreto del principio de igualdad, el concepto de proporcionalidad significa que un trato desigual no vulnera ese principio solo si se demuestra que es adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido. 2. Es necesario que no exista un medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin. Proporcionado, esto es, que el trato desigual no sacrifica valores o principios dentro de los cuales se encuentra el principio de igualdad. Teniendo en cuenta esta información de los test de constitucionalidad, podemos concluir que, si bien es cierto, en principio todo tipo de discursos están amparados por la libertad de expresión, existen algunos que por su especial connotación reciben una protección acentuada y en otros que, en contraste, se encuentran excluidos de dicha protección por prohibición expresa en normas internas e instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad.
En el caso mentado son aquellos relacionados con la regulación que se funda en el reconocimiento de la dignidad humana, la garantía del goce igualitario de los derechos y libertades y en la necesidad consensuada de proscribir la discriminación contra miembros de grupos particularmente vulnerables. Ante la situación planteada, hemos llegado a la siguiente decisión. Respecto del derecho a la libertad de expresión, si bien este es derecho fundamental y de alcance amplio, no es ilimitado, pues tanto el derecho internacional de derechos humanos como la jurisprudencia constitucional han identificado cuáles son los límites para su ejercicio. Su uso indiscriminado puede vulnerar los derechos de otras personas, especialmente los derechos a la honra, el buen nombre, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación, entre otros. De igual forma, se enfatiza que los discursos discriminatorios de odio y que incitan a la violencia contra determinada población son discursos prohibidos y no están amparados por el derecho fundamental de la libertad de expresión. En consecuencia, se le ordena a la líder social a realizar y publicar y difundir una publicación que informe a su audiencia acerca de los impactos negativos que tienen las expresiones con discursos discriminatorios respecto de la vida de las personas con las que se dirigen. Se ordena a la líder social que participe en una jornada de capacitación y de formación en derechos de las personas LGTBI conforme a los programas ofertados por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Muchas gracias.